Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 83, tu línea directa. En octubre de 1962 se llegó a un punto muerto en el enfrentamiento entre el presidente Kennedy de Estados Unidos y el primer ministro Khrushchev de la Unión Soviética en el asunto de los misiles emplazados en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba casi deriva en la Tercera Guerra Mundial, pero logró evitarse porque se lograron comunicar. Decidieron poner un teléfono rojo en el escritorio del presidente de Estados Unidos y otro en el del primer ministro de la Rusia soviética. El enlace se denominó teléfono rojo. Si en algún momento existía el peligro de algún malentendido, simplemente ellos podían levantar el teléfono y comunicarse. La comunicación es vital para todas las relaciones. Apartar tiempo para desarrollar y nutrir la comunicación resulta esencial. Jesús te ha dado un teléfono rojo, una línea directa con Dios, pero no es solo para casos de emergencia, sino para utilizarse todo el tiempo. Vamos a leer Salmos capítulo 37, versículos del 1 al 9. Vamos a usar la versión Palabra de Dios para todos. No permitas que los perversos te inquietes, ni sientas envidia de los que hacen maldades, porque pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como planta verde. Confía en el Señor y haz el bien. Vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad. El Señor te da gozo, disfrútalo, y Él te dará lo que más deseas. Entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas, porque los perversos serán destruidos y los que esperan en el Señor obtendrán la tierra prometida. Bueno, vamos entonces a estudiar este primer texto. Abrirse ante Dios. ¿Cómo pueden cumplirse tus deseos? El salmista dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo acabamos de leer en el versículo 4. En lugar de perseguir las cosas que deseas, si te deleitas en Dios, Él te dará los deseos de tu corazón. Permitir que Dios te dé cosas es mucho mejor que tratar de obtenerlas por tu propia cuenta. Él te promete primero fe en medio de tus temores. Suceden muchas cosas que podrían hacer que tuvieras temor e incluso entraras en pánico. Pero el salmista repite 3 veces, no te irrites, no hemos de ser envidiosos. En cambio, vuélvete al Señor y lleva ante Él tus temores y confía en el Señor. La fe es la confianza y es lo opuesto al temor y al pánico. Lo segundo que debemos tener para recibir esas promesas del Señor, que esos deseos se cumplan, es la dirección en nuestras decisiones. Dice en el versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Esta es la clave para recibir la dirección de su parte. Lleva la decisión a Dios. Pide que actúe y confía en Él. Una y otra vez he utilizado este versículo en mi propia vida. También lo he usado al orar con otros que luchan ante la toma de decisiones, en especial sobre sus empleos o ante la elección de una persona para formar una familia o algún proceso, alguna decisión en tu vida. Esto es un proceso sencillo que consta de 3 partes. Primero, encomienda la decisión a Dios en oración, pidiéndole que abra las puertas que sean adecuadas para ti y que cierren las que no sean buenas. Segundo, acto seguido, confía en que Dios tiene el control. Y tercero, ten fe en el Señor mientras prosigues tu camino, con la expectativa de que Él obrará.
Y la tercera cosa que necesitamos también en este proceso de encomendar a Dios nuestra vida es paz en tu corazón. Usa la línea directa con Dios. Aparta tu tiempo, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Dice en el versículo 7, esta es la fuente que hace que tu justicia resplandezca como el alba. Es la forma de evitar preocuparse y de estar enojados, como también de encontrar paz y esperanza. Versículos 8 y 9. Vamos a orar. Amado Señor, guárdame del temor, de la envidia, de la ira, a medida que confío en ti. Hoy quiero consagrarte mi camino. Guardaré silencio ante ti, mi Dios. Me deleitaré en ti. Amén. Bueno, ahora vamos a estudiar el segundo texto bíblico, que es Lucas capítulo 4, versículos del 38 hasta el capítulo 5, versículo 16. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que le ayudara. Jesús se acercó y le ordenó a la fiebre que saliera de ella y la fiebre la dejó. En ese mismo instante se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. Al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús a todos los que padecían de diversas enfermedades. Él impuso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. También de muchos de ellos salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. Jesús anuncia el mensaje de Dios. Cuando se hizo de día, Jesús se fue a un lugar muy solitario. La multitud lo andaba buscando y llegaron a donde él estaba. Trataban de convencerlo de que no fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios en otros pueblos, porque para eso fui enviado. Jesús iba anunciando su mensaje en las aldeas, en las sinagogas de Judea. Los primeros seguidores. Vamos a leer ahora el capítulo 5. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús subió a la de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada, pero si tú dices, lanzaré las redes. Así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces le hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros se llenaron de asombro por la gran pesca que habían hecho. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo y los compañeros de Simón, también estaban asombrados. Entonces Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante vas a pescar gente. Ellos trajeron sus barcas a la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Jesús sana a un hombre enfermo. Un día Jesús estaba en un pueblo donde había un hombre con una grave enfermedad de la piel en todo el cuerpo. Cuando vio a Jesús, se postró rostro en tierra delante de él y le rogó: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: sí quiero, sana ya. En ese mismo instante la enfermedad desapareció. Jesús le ordenó: no le cuentes a nadie. Ve y preséntate ante el sacerdote y da la ofrenda por haber sido sanado, como lo ordenó Moisés. Esto servirá para que la gente compruebe que has sido sanado. Sin embargo, estas noticias se extendían cada vez más. Se le acercaban multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. El segundo punto es escuchar la palabra de Dios. Tu línea directa con Dios implica una comunicación de doble vía.
Comprende tanto el hablar a Dios en oración como escuchar sus palabras. Este fue el secreto del ministerio de Jesús. Nadie ha tenido jamás un ministerio tan poderoso como el suyo. A nadie le ha exigido mayor disponibilidad de tiempo y energía como a Jesús. Todos querían su auxilio. Cuando pidieron la ayuda a Jesús para que los sanara, a la suegra de Simón la sanó. Impuso sus manos sobre todos los que eran llevados ante él y los sanaba. Predicó continuamente el evangelio, sanó a los leprosos. Las multitudes iban en aumento. Dice en el versículo 15 del capítulo 5, acudían a él las multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era la fuente de su poder? Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Versículo 4:42. Él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lo dice en el capítulo 5, verso 16. Nunca podrás sobrellevar las exigencias del reino de Dios a menos que recargues tus energías por medio de tu línea directa con Dios. La multitud lo apretujaba a Jesús para escuchar el mensaje de Dios. Usando la barca como púlpito, Jesús enseñó a la multitud. Escuchar la palabra de Dios por medio de Jesús transformó la vida de Pedro. Pedro no solo atrapó una gran pesca, sino que también captó una gran visión de lo que Dios podía hacer por su vida. 3 años después, predicó un sermón en el que 3,000 personas se convirtieron en un mismo día. Estableció cimientos donde 2,000 años más tarde, más de 2 millones de personas profesan el nombre de Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta parábola viviente? Lo primero es que el potencial es vasto. Hasta entonces no habían pescado nada, pero cuando Jesús dio la orden, recogieron una pesca abundante. En el mar de Galilea había bancos fenomenales de peces que cubrían el mar, pareciendo un cuerpo sólido en una extensión de hasta media hectárea. Aunque limpiar las redes era importante para los pescadores, el propósito principal era capturar peces. La tarea principal de la iglesia es la misión. Jesús dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y allí echen las redes para pescar. Hay mucha gente que necesita recibir el mensaje de Jesús. Lo segundo es que nada es imposible para Dios. La primera reacción de Pedro fue negativa y pesimista. Él no pensaba que funcionaría. En el versículo 5 le dijo, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. No obstante, posiblemente luego de una larga pausa dijo, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Jesús hizo posible lo que parecía imposible. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. No puede hacerse en soledad, sino únicamente en compañía. Este es el tercer punto de esta tarea que estamos estudiando, de escuchar la voz de Dios, que es nuestra línea directa. No puede hacerse en soledad, sino únicamente en compañía. Dice, entonces llamaron por señas, dice en el versículo 7, a los de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que empezaron a hundirse. Mira, el trabajo en equipo es la clave para la misión. La falta de unidad aparece como algo desagradable para quienes están fuera de la iglesia. El trabajo en equipo y la unidad son muy atrayentes. Lo cuarto es una visión que vale la pena. La primera reacción de Pedro fue sentir su propia indignidad. Él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Lo vimos en el versículo 8. Y en el versículo 9, él y los demás estaban asombrados por la pesca abundante. Quizás se sintieron intimidados, pero Jesús le dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y entendieron que era una visión que merecía la pena seguirse. Así que llevaron las barcas a tierra y lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo vemos en el versículo 11. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque me has dado una línea directa a ti. Te pido que me ayudes, como Jesús, a buscar tiempo a solas contigo, a aislarme a lugares solitarios, a orar y a seguir tus palabras, Señor. Necesito orar y escuchar tu voz, escuchar y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer el tercer
texto bíblico que vamos a estudiar en este día, que es Números. Vamos a leer el capítulo 15 y el 16. Capítulo 15. Más leyes sobre los sacrificios. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que llegará el tiempo en que entren y vivan en la tierra que les voy a dar. Se dará el caso en que presenten una vaca o una oveja como ofrenda de comida al Señor, o como sacrificio que debe quemarse completamente, ya sea como ofrenda voluntaria o en cumplimiento de una promesa, o para ofrecer olor agradable al Señor en las fiestas que se celebran regularmente. El que presente la ofrenda al Señor deberá traer una ofrenda de cereal que consista en 2 kilos de sémola mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Además, hay que ofrecer como ofrenda de vino 1 litro de vino por cada cordero que se traiga como ofrenda que se quema completamente o que se traiga como sacrificio. En caso de que se presente un carnero como sacrificio, hay que presentar una ofrenda de cereal de 4 kilos de sémola mezclada con 1,5 litros de aceite de oliva. Además, se debe ofrecer 1,5 litros de vino como ofrenda de vino. Así el sacrificio del carnero será una ofrenda de olor agradable al Señor. También puede darse el caso de que presenten un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente, o como sacrificio para cumplir una promesa especial, o como una ofrenda para festejar al Señor. Entonces, se debe presentar una ofrenda de cereal que consista en 6 kilos de sémola mezclada con 2 litros de aceite de oliva. Hay que ofrecer también 2 litros de vino como ofrenda de vino. Esta será una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Hay que ofrecer lo mismo por cada ternero, carnero, cordero o cabrito. Por cada animal que se presente hay que hacer su ofrenda correspondiente de acuerdo al número de animales que se traiga para ofrendar. Todo israelita deberá cumplir esas leyes cada vez que ofrezca una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. En cuanto a los inmigrantes que vivan entre ustedes que quieren presentar una ofrenda de comida de olor agradable al Señor, deberá hacerlo de la misma forma que ustedes lo hacen. Habrá una sola ley para ustedes y para los inmigrantes que vivan entre ustedes. Esa será una ley para siempre, para todos sus descendientes. Ustedes y los inmigrantes son iguales ante el Señor. Así que ustedes y los inmigrantes que viven con ustedes estarán bajo la misma ley y las mismas normas. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que cuando entren en la tierra a la que yo los llevo y coman de lo que ella produzca, tendrán que separar una parte para darla como ofrenda al Señor. De la primera masa que amasen deberán presentar una torta como ofrenda venida del lugar donde se trilla el trigo. Todos sus descendientes deberán entregar una ofrenda al Señor que la primera masa que amasen. Pueden darse el caso de que ustedes involuntariamente dejen de cumplir alguno de estos mandatos que el Señor le dijo a Moisés. Todo lo que el Señor les ordenó a través de Moisés desde el día en que el Señor les dio por primera vez sus mandamientos hasta ahora. Si la comunidad peca sin querer, entonces toda la comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor, con su correspondiente ofrenda de cereal y su ofrenda de vino, tal como está ordenado, y un chivo como sacrificio por el pecado. De esa forma, el sacerdote hará la purificación de toda la comunidad israelita y yo los perdonaré porque fue un error y trajeron ofrenda de comida al Señor y su sacrificio ante el Señor por el pecado involuntario que cometieron. Toda la comunidad de los israelitas y los inmigrantes que vivan entre ustedes serán perdonados, pues todo el pueblo cometió el error involuntario. Pero si el que peca involuntariamente es un solo individuo, entonces tendrá que ofrecer una cabra de 1 año de edad como sacrificio por el pecado. Luego el sacerdote purificará ante el Señor al que cometió involuntariamente el pecado y será perdonado. Esto es válido tanto para el nativo de Israel como para el inmigrante que viva entre ustedes en los casos de pecados involuntarios. Pero el que peque con intención, sea nativo o inmigrante, muestra falta de respeto al Señor y será separado de la comunidad, porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó su mandato. Será separado del todo y cargará con su maldad. Castigo por no cumplir el día de descanso. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la comunidad. Al principio
solo lo arrestaron porque aún no se sabía lo que debía de hacerse con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo maten a pedradas fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo mataron a pedradas, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Una forma de tener presente las leyes. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que ellos y sus descendientes deben hacerse unos flecos en el borde de sus vestidos y coserlos con hilo morado. Es para que los flecos les ayuden a recordar y a cumplir los mandamientos del Señor, y para que no actúen de acuerdo a sus deseos y pasiones y no sean desleales. Ustedes recordarán y cumplirán todos mis mandatos, y de esta forma quedarán consagrados a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Sí, yo soy el Señor su Dios. Capítulo 16. Coré y los jefes que se rebelan. Coré, hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén llamados Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Todos ellos eran gente respetable, jefes de la comunidad israelita que habían elegido. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos. Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo rostro en tierra y luego les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece y quién es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Coré, esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y pónganle fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado será que el Señor elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví. Luego Moisés le dijo a Coré: ahora escuchen los hijos de Leví. No fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad para servirle. Dios mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que se quejen en contra de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no vamos a ir a verte. ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que rebosa de leche y de miel para hacernos morir en el desierto? Ahora, ¿también quieres ser nuestro gobernante? Además, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa de leche y de miel, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No vamos a ir a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Luego Moisés le dijo a Coré: tú y todos tus seguidores deben presentarse mañana ante el Señor. Aarón también se presentará. Cada uno de ustedes traiga su incensario y ponga incienso en él. También tú y Aarón deben traer sus incensarios y colocarlos ante el Señor junto con los 250 incensarios. Entonces cada uno de ellos tomó su incensario, le puso brasa e incienso y se colocó a la entrada de la carpa del encuentro junto a Moisés y Aarón. Coré reunió a toda la comunidad en contra de ellos a la entrada de la carpa del encuentro. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la comunidad y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: apártense de esa comunidad porque los voy a destruir en un instante. Ellos se postraron rostro en tierra y dijeron: oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y te vas a enojar con toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Entonces se levantó seguido por los ancianos líderes de Israel y fue a donde estaban Datán y Abirán. Moisés le dijo a la comunidad: aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada que sea de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Datán y Abirán salieron al frente de sus carpas con sus esposas, niños y bebés.
Moisés dijo: con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural, es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a ellos con todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Apenas Moisés terminó de decir esto, la tierra se abrió debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos y con sus posesiones, y luego la tierra volvió a cerrarse. De esa forma fueron eliminados de la comunidad. Todos los israelitas que estaban cerca de ellos corrieron diciendo: no vaya a ser que la tierra nos trague a nosotros también. Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Priorizar la comunicación con Dios. Este es el tercer punto. Al leer el Antiguo Testamento y particularmente algunos de los pasajes de hoy, puede que te resulte bastante impactantes. No hay respuestas fáciles ni explicaciones sencillas. Hay muchas cosas que son difíciles de entender. Quizá sea mejor enfocarnos en lo que podemos comprender. En este pasaje resulta evidente la importancia vital de tu relación con Dios y que pases tiempo con Él. La expresión aroma grato al Señor aparece en distintas ocasiones en el capítulo 15, versículos 7, versículo 10, 13 y 24. Se requerían ofrendas para hacer un sacrificio expiatorio, lo vemos en el 25. Esto nos lleva a cuentas con Dios y para ello se requiere el perdón. Todo esto preparaba la ofrenda de Jesús mismo, quien nos ofrece perdón y expiación total, de modo que podamos tener una línea directa con Dios. Jesús transformó nuestra comprensión del día de reposo. El pueblo de Dios daba una importancia enorme a este día, el cual consistía en una jornada apartada para pasar tiempo con Dios. Puede que ya no apliquen las reglas del día de reposo, pero el principio del día de reposo, de apartar tiempo para descansar y para pasar tiempo con Él, sigue vigente. El propósito del día de reposo es forzarnos a hacer una pausa y evitar que los impulsos de nuestro corazón o por los deseos de nuestros ojos se vuelvan nuestros ídolos. Se espera de tu parte que te consagres a Dios. El Señor quiere atraerte a sí mismo. Es en virtud de la importancia de esta relación que cualquier amenaza a ello, causado por la insolencia o la rebelión, debe tomarse con seriedad. Tienes el privilegio de vivir en la era del Espíritu Santo y ser capaz de la libertad que Jesús ha logrado por medio de la cruz y la resurrección. Esto te permite disfrutar sin temor alguno de una línea directa con Dios. Estos pasajes te animan a aprovechar al máximo este privilegio extraordinario y pasar tiempo a solas con Él, deleitándote en su presencia y llevando tus peticiones ante Él. Vamos a orar. Señor, ayúdame a llevar una vida que te agrade. Ayúdame a permanecer cerca de ti cada día y encontrar tiempo para pasar a solas contigo. Ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdame, Señor, a no rebelarme en contra de ti ni de las personas que tú has puesto a dirigirnos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, danos siempre un corazón humilde para saber que dependemos de ti y que debemos obediencia y sujeción a ti y a los líderes que tú has puesto delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade en el Salmo 37, versículo 4, que dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Trato de recordar continuamente que el deleitarse tiene que suceder primero. No se trata solo de que Él te concederá los deseos de tu corazón, pero sigue siendo una sorprendente promesa. Si nos deleitamos, Él los concederá. Amados, recordemos que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.